os aseguro que si sabéis controlar estos procedimientos, vais a tener un perfil muy importante, muy buscado en las empresas. Es necesaria gente que tenga capacidad de organización, capacidad de gestión de procesos, capacidad de implantación de estas medidas, capacidad de búsqueda de los pasos adecuados, de las herramientas adecuadas, de los procedimientos que debo implantar. Esto que estamos viendo en este podcast, os aseguro que os puede abrir un perfil muy importante dentro de la organización de la ciberseguridad de las empresas y os va a hacer una salida laboral muy probable para vosotros. Buenas, buenas, una vez más. Podcast número 6 y seguimos avanzando con nuestros podcasts. Bueno, recordaros que en el anterior hemos visto el tema de gestión de usuarios, porque una propuesta mía, que si queréis cumplir o no, es que gestión de accesos y gestión de usuarios los tratemos de forma separada porque creo que le damos más granularidad, le damos más detalle. Entonces, la charla anterior, el podcast 5, hemos hablado de la gestión de usuarios y hoy nos vamos a centrar con gestión de accesos. Acordaros que autenticación es verificar que es quien dice ser ese usuario, ¿no? Y ahora vamos a ver que ese usuario lo dejamos entrar a donde debe entrar y no a otros lados, ¿no? Entonces canalizamos la gestión de los usuarios a los accesos que él puede tener o no. Algo que os recomiendo que miréis bien es ZT, Zero Trust. Hay una idea muy importante que está difundiéndose dentro del ámbito de ciberseguridad, que son las arquitecturas Zero Trust. ZTA, lo van a encontrar como ZTA, Zero Trust Architecture. Es la forma de diseñar los accesos a mi organización sobre la base de cero confianza, confianza cero, no confiar en nadie. Es decir, empezar cerrando todo y abrir a medida que esa persona cumple las condiciones que yo quiera que cumpla. Ese acceso lógico o físico lo cumple o no. Hay algo muy interesante, ¿no? Porque Zero Trust empieza hablando de los accesos poniendo de manifiesto lo que es un control de aeropuertos, ¿no? Cuando uno llega a un aeropuerto está todo el mundo, no se autentica, no se valida, nadie sabe quién es, puedo estar esperando a alguien, puedo haber ido a tomar un café, puedo haber ido a mirar los aviones. Entonces esa es una zona exterior al aeropuerto. Pero cuando yo voy a tomar un vuelo, en un momento dado, yo coloco mi pasaporte, mi DNI, se valida, se ve que es quien dice ser esa persona, como vimos en la charla anterior, y a partir de ahí entro a una zona del aeropuerto en la cual ya han ingresado todas las personas que han pasado un primer control de acceso, que es el pasaporte o el documento. Esa primera zona segura se llama zona de confianza intrínseca, dentro del aeropuerto. Es decir, yo ya he pasado mi pasaporte, vieron que soy quien digo ser y entré a esa zona de confianza intrínseca. Todas las personas que están ahí es porque ya han pasado un primer control de seguridad. Pero esas personas podrán volar en Iberia, en EasyJet, en aerolíneas argentinas, en cualquier empresa de aviones. Cuando yo ya voy a abordar mi vuelo, yo presento mi pasaporte y mi pasaje. Entonces yo subo al vuelo de Iberia. Si me presento al vuelo de EasyJet, me van a decir, no, acá usted no puede entrar, usted es de Iberia. Entonces cuando yo me presento en mi vuelo, el que va a Tenerife, no el que va a Argentina, dentro de Iberia, hay un segundo control de seguridad en el cual me dejan entrar a ese avión específico. Entonces fíjense, yo fui a un aeropuerto de forma anónima. Pasé una primera zona porque tengo un pasaporte, un documento en vigor. Esa es la zona de confianza intrínseca. Y después, no solo voy a Iberia, dentro de Iberia me han canalizado al vuelo que va a Tenerife y solo puedo subir ese vuelo. Entonces, fíjense qué buen ejemplo de
cómo me van segregando a zonas y me van permitiendo acceder solo en el avión específico al que yo quiero ver. Entonces, este concepto de arquitectura ZTA es un ejemplo muy bien representativo y aparte muy bien masticado, porque si bien hoy en día aparecen noticias de que alguien se ha colado en un avión, un nene menor de edad voló de acá a tal lado y aparecen, son cosas muy puntuales. ¿Por qué? Porque el mecanismo de un aeropuerto ha ido año a año mejorando su control de acceso hasta lograr que en el 99,99% de los casos la gente que sube a ese avión ha pasado ya al menos estos dos controles concretos que me han ido regulando el acceso hasta ahí. Entonces, recordar este concepto, ZTA. Esta es una recomendación muy interesante a tener en cuenta. Para hablar ahora de nuestro podcast de hoy de gestión de accesos, volvemos a otro de mis libros que es Seguridad en Redes, que acordaros que lo podéis descargar de forma gratuita en nuestra web darfe.es. Este es el libro Seguridad en Redes. Dentro de este libro, si queréis, iros a la página 119, donde hablamos concretamente del procedimiento de gestión de accesos, que es lo que nos interesa hoy. Entonces, primera idea, la idea más importante es tener la capacidad de derivar a cada uno exactamente donde debe acceder, ni a más ni a menos. O sea, debe acceder a donde esa persona puede acceder y no puede quedarse sin acceder a un recurso que necesita, como tampoco puede acceder a un recurso que no necesita. Cuanto más detallado seamos en la ramificación de los accesos, más seguro va a ser nuestra plataforma. ¿Cuáles son las ideas fuertes que debe contener un procedimiento de gestión de acceso? Bueno, que se cumpla el documento de gestión de acceso, o sea, que sea un documento que una vez que lo escribí, lo redacté, sea aplicable, sea práctico, sea eficiente, ¿no? No es cuestión de llenar 140 hojas, es cuestión de llenar las hojas que haga falta para que la gente lo conozca, lo sepa y lo cumpla. Deben estar definidos los pasos para la solicitud, administración y anulación de los derechos de acceso. Esto es muy importante, es decir, cuando alguien pide el acceso a un recurso determinado, tiene que haber un flujo muy bien establecido de cómo se solicita, quién autoriza esa solicitud, quién activa esa solicitud y lo mismo el proceso inverso. Cuando ese empleado se fue del área, se fue de la empresa, ese empleado, aunque mantenga ese mismo área, ya no tiene necesidad de acceder a ese recurso, ¿cómo se anulan los derechos? La anulación de los derechos de acceso es uno de los problemas más frecuentes que encontramos cuando hacemos auditorías de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque esas personas se activó el acceso y no tiene fecha de caducidad, fecha de vencimiento, fecha de supervisión. Entonces, cuando pasa eso, esos accesos quedan abiertos durante años y esa persona innecesariamente sigue teniendo la capacidad de acceder. Entonces, cuidado cuando hablamos de anulación de los derechos de acceso. Es uno de los puntos tal vez más importantes dentro de la gestión de acceso. Debe existir el rol de gestor de usuarios. Fíjense que nos vamos al procedimiento anterior. Esta persona o el área que lo lleve deberá mantener un registro actualizado de la gestión de las identidades. Es decir, ese área que gestiona a los usuarios debe mantener permanentemente el control de que si se ha solicitado un permiso por 3 meses, el día 91 ¡tac!, me tiene que estar saltando alarma para decir, este tipo lo renueva o se lo acoto y se lo corto. Deben establecerse y llevarse a la práctica ciclo de vida de la cuenta de usuarios. Ciclo de vida de la cuenta de usuarios. Acordaros que la norma ISO 27001 es Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información y allá por la charla 1 o 2 hablamos de este ciclo de Deming, ¿no? El ciclo Plan, Do, Check, Act, el ciclo de vida de la ciberseguridad. Este ciclo de vida justamente tiene que mantenerse vivo. Si yo abandono la seguridad durante una semana, un mes, un año o dejo de lado algún aspecto de la ciberseguridad, eso envejece, eso se pone obsoleto y deja de prestar su función de ciberseguridad.
Entonces, el ciclo de vida justamente en la cuenta de usuario y en los accesos que tiene debe ser riguroso. Entonces, debe haber mecanismos para gestionar, controlar, monitorizar, plan, do, check, act, el ciclo de vida de las cuentas de usuario. Es uno de los fenómenos, insisto, más frecuentes. Encontrar usuarios que se fueron de la organización, encontrar accesos que no tienen sentido y siguen existiendo. Esas son puertas traseras peligrosísimas. Herramientas de workflow para el control de acceso. ¿Para qué? Para tener trazabilidad completa de todo esto. Es decir, ¿qué es un workflow? Un sistema de ticketing, ¿no? Que cuando un usuario quiere acceder a un recurso, presenta su solicitud en un ticket. Ese ticket ya tiene un flujo preestablecido que va a su gerente a su director, el director es el que solicita a la otra área y da el visto bueno o no. La otra área lo recibe, tendrá una semana para estudiarlo, luego de una semana sí o sí tiene que activar el acceso, generar a partir de ahí una alarma cuando se vence el tiempo. Ese workflow, ese flujo de ticketing es muy importante porque yo a partir de ahí sé que este usuario solicitó el acceso a esa base de datos porque tenía que realizar un procedimiento para el cliente X y lo pidió por 3 meses. Entonces lo autorizó el director de su área, a mí me llegó la orden por tal lado y se activó. Esas herramientas son importantísimas. Y sigo toda la traza, la historia de quién lo autorizó, por qué lo solicitó, para qué trabajo pidió ese permiso, cuándo se acabó el trabajo. Toda esa trazabilidad es la que me permite, sucedido algún incidente, algún problema, cuando tengo que hacer un forense, poder ver todo el histórico de ese acceso. Debe estar documentado y definido un perfilado de usuarios para los diferentes accesos. Es decir, una cosa es el rol y otra el perfil que tiene ese rol. O sea, yo puedo acceder a un determinado router porque soy el call center que gestiona la activación de las cuentas oro, plata y platino de ese usuario. Entonces, puedo llegar a tener permisos de lectura para verificar cómo esté. Puedo tener un permiso tal vez de mantenimiento de ese call center para activar cuando la persona sube un nivel en su acceso a Netflix. Puedo tener un mantenimiento avanzado, tal vez. Pueda ser la persona que gestiona los pagos, la cantidad de película que puede bajarse o no. O podré tener un perfil de administrador donde hago absolutamente lo que quiera. Entonces, es muy interesante que en este documento me establezca cada uno de los perfiles, lectura, escritura, mantenimiento estándar, comandos básicos, comandos avanzados, escalado administración. Esos son los perfiles que no necesariamente tienen que ver con el rol. Entonces, es muy interesante que esté definido muy claramente cómo se accede a un determinado recurso para lectura, para monitorización, para supervisión, para configuración, etcétera. Debería estar integrado, sobre todo, el procedimiento de gestión de accesos con el Active Directory, ¿no? El directorio activo de mi organización o con el área de recursos humanos. Para que el área de recursos humanos, cuando esa persona le escala su puesto, antes era un jefe y ahora es un director, pues va a tener los perfiles y roles que ahora tiene un director, pero en el momento que el de recursos humanos hizo clic, automáticamente se sincronizan todos esos accesos y cuando el de recursos humanos lo activó, se activaron esos accesos. Y por supuesto lo contrario, ¿no? Cuando el de recursos humanos dio de baja esa persona en la organización, automáticamente esa persona dejó de tener acceso a donde tenía. Hace una semana sucedió un fenómeno que me encantó, porque una persona hacía rato que venía haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces a esa persona le avisaron que el día lunes tenía que asistir a ver al director de la empresa, ¿no? Y a la persona que trabajaba con él, solo le dijeron que el día domingo le iban a cortar el acceso a todos los sistemas informáticos por una actualización de software. Entonces, esta segunda persona, el día lunes, llegó temprano a su oficina, no tenía acceso a los sistemas informáticos, no podía hacer nada. Y a la segunda persona,
cuando fue a ver, perdón, la primera persona cuando fue a ver al director, la noticia es que lo habían despedido automáticamente en ese momento, ¿no? Entonces, ahí se dio cuenta, cuando volvió la persona, ya era el mediodía, y le comenta al primero, me acaban de despedir, todo que desastre. Ahí se dio cuenta la segunda persona que lo del mantenimiento de los sistemas en realidad no era un mantenimiento de sistemas, era que estaban cambiando toda la gestión de accesos y todas las contraseñas de todos los usuarios, porque automáticamente, cuando el director le dijo, usted está despedido, automáticamente esa persona tenía que tener todo bloqueado e inclusive contraseñas genéricas que había en algunos sistemas, contraseñas que potencialmente él podía conocer de otros usuarios. Entonces, fíjense que a nadie de la organización le habían dicho que lo que estaban haciendo era cancelar los accesos, pero la realidad era que a la persona que iban a despedir, él se la olía, pero pensó que iban a ponerle alguna sanción, no sabía que lo despedían. Pero los sistemas automáticamente, la gente de administración de sistemas se puso a modificar las contraseñas genéricas, la de usuario y de todo, forzando a que todo el mundo cambie la contraseña antes de que el director le diga se acabó su trabajo. ¿Por qué? Porque esa persona sucede con mucha frecuencia que se va a la casa, se vuelve a conectar y hace desastres. Lo peor que puede sucederme en mi organización es que tenga que echar a una persona que tiene altos privilegios de administración sobre mis recursos y yo no pueda bloquearle todos los accesos, porque en el 90% de los casos esa persona va a tomar represalias de venganza con mi organización. Entonces fíjense, lo importante es que tenga herramientas para poder tener la trazabilidad y herramientas para que los usuarios, concretamente recursos humanos, cuando lo dé de baja, ¡plup!, me bloquee todo, ¿eh? Se debe hacer todo el esfuerzo posible por eliminar las cuentas genéricas y los locales en los dispositivos. Es decir, la cuenta root, la cuenta admin, la cuenta Cisco, la cuenta Juniper, la cuenta mantenimiento, la cuenta soporte, ese tipo de cuentas. Debemos hacer todo lo posible porque no existan para acceder a los dispositivos. Porque son cuentas que yo no sé quién es el usuario soporte que se ha conectado. Entra de forma soporte y atrás de ello es una contraseña que conocen 20 personas. No está bien que se haga así. El acceso debe ser puntual, individual, debe ser bien localizable quién es la persona. Por eso es que las cuentas locales en un sistema no me sirven, porque si yo doy de baja en recursos humanos a la persona, si tiene cuentas de acceso local, ya no puedo sincronizar este control de accesos. Debe ser riguroso el empleo de diferentes privilegios de acuerdo al nivel de acceso, ¿eh? Esos perfiles que abrimos antes. Lectura, escritura, mantenimiento, soporte, ejecución de comandos, administración. Esos niveles de privilegios son muy importantes. De hecho, uno de los conceptos más importantes dentro de los sistemas Unix Linux es que no exista el acceso, no exista permiso para acceder directamente como root. ¿Por qué? Porque el usuario root puede ser cualquiera, es genérico. ¿Qué es lo que se debe hacer? Que yo entro como usuario Alejandro y una vez que estoy validado como Alejandro, ejecuto el comando sudo su y me hago superusuario yo, Alejandro. Entonces, en ese sistema quedó el registro que se validó el usuario Alejandro y fue el usuario Alejandro el que escaló a root. Y si ese root hace un desastre, yo puedo tirar para atrás y saber que fue Alejandro el que hizo el desastre. Entonces, fíjense que estos privilegios son muy frecuentes en los sistemas operativos, en las aplicaciones, para poder justamente tener trazabilidad de quién es ese usuario. Entonces, todo lo que sea escalado de privilegios es una de las razones más importantes para poder seguir la trazabilidad. Se deben emplear siempre ventanas de acceso, es decir, cuando voy a hacer actividades críticas para la organización, hay una mesa de gestión de cambios que cuando es algo importante gestiona ese acceso entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana, que es cuando mi empresa menos tráfico. Esas son las ventanas de mantenimiento. Si es algo crítico, ese mantenimiento debe ser planificado, probado antes en maqueta.
ese mantenimiento le voy a avisar a mi Network Operation Center, a mi Security Operation Center, para que esté alerta, esté monitorizando especialmente ese cambio concreto. Y una vez que se venció esa ventana, automáticamente se cerró ese acceso. Es decir, debo tener capacidad de habilitar una ventana de 2 a 6 de la mañana y a las 6 de forma automática, ¡tac!, ese acceso se corta. Y ese operario, si estaba haciendo algo, se acabó. Entonces, las ventanas de acceso es algo muy importante. Eso, ¿se acuerdan que mencionamos algo en el procedimiento de gestión de cambios en la charla 3, creo que fue? Entonces, tenedlo en cuenta, ¿no? Ventanas de acceso. Se debe incrementar al máximo el concepto de granularidad para el acceso a todo. Es decir, si yo tengo dispositivos en mi red de marca Huawei, de marca Juniper, de marca Ericsson, de marca Cisco, y todos esos son dispositivos del core de mi red, pues cuando entre el soporte técnico de Cisco, no va a entrar al core de mi red, va a entrar al core de mi red, pero solo va a tener acceso a los dispositivos Cisco. Y aparte, inclusive puede ser que dentro de los dispositivos Cisco solo tenga acceso a la familia de Cisco de core o a la familia de Cisco de tránsito, de metro, de diferentes partes de ese Cisco. Es decir, debo tener la granularidad necesaria para ir conduciendo, canalizando los accesos con el mayor detalle que pueda. Cuanto mejor haga esto, mucho mejor va a ser la seguridad de todos los accesos a mi empresa. Es muy importante tener plataformas de trazabilidad de accesos, es decir, poder seguir todo lo que hace o deja de hacer. Hay plataformas muy buenas, se llama hacer login de sesiones, es decir, cuando alguien se conecta a un dispositivo, yo sé que ejecutó el comando ls, pwd, el comando get, el comando change mode, el comando configuration. Cada una de las acciones que haga, es muy bueno tener plataformas que me permitan seguir con el máximo detalle lo que hace o deja de hacer cada persona en cada acceso concreto. Una de las actividades básicas de un intruso es justamente esto, evadir reglas de control de acceso. Entonces, debe haber medidas de control muy estrictas justamente para que evite que alguien me pase de costado las medidas de control de acceso que tengo. Es muy común que haya plataformas de control de acceso desde las cuales sea la única plataforma que yo pueda acceder a los dispositivos. Es decir, el caso más práctico es una máquina de salto que lo puedo organizar con un dispositivo cualquiera, un hardware cualquiera que tenga dos tarjetas de red. Una tarjeta de red con un rango de direcciones IP, que es la de entrada, y una tarjeta de red que es la que está en la red de mi red de gestión, o sea, es la que está conectada a todos los dispositivos. Entonces, cuando yo quiero acceder a un elemento, hago SSH por la tarjeta de entrada, me valido dentro de la máquina de salto y una vez que estoy parado dentro de la máquina de salto, ya puedo desde la máquina de salto salir por la IP que tiene hacia la red de gestión. Entonces tiene una única IP que conecta a 30 dispositivos de gestión. Cada uno de esos 30 dispositivos de gestión solo debería aceptar entradas por protocolo SSH, por ejemplo, solo desde esa IP de la máquina de salto. Es decir, si se quiere comunicar el dispositivo 22 con el dispositivo 4 entre sí, no debería aceptar una comunicación SSH desde el dispositivo 4 al dispositivo 22. Solo lo debería aceptar desde el IP de la máquina de salto. Entonces, con eso estoy asegurando que no me puedan acceder desde otros caminos de red. Solo lo podrían hacer desde ahí. Entonces, esa es la forma más simple, ¿no? Pero aparte de eso, tenemos un montón de plataformas de gestión de acceso. En la página 256 del libro Seguridad en Redes, ahí tienen desarrollado plataformas de control de accesos. Página 256 del libro de Seguridad en Redes. Ahí tenemos desarrollado ejemplos, ¿no?, de Cisco Secure Access Control System, que es algo muy bueno, Citrix Access Gateway, otra plataforma que es Fortinet y otra plataforma que es Nakina de Nokia.
Entonces el día de mañana, si tenéis que gestionar un procedimiento de gestión de accesos, que redactarlo, que implantarlo, os recomiendo que miréis, en principio, el libro de Seguridad en Redes, que ya es lo que les estoy aconsejando como procedimiento de gestión de accesos, y después que consideréis cada una de estas plataformas, porque realmente os ofrece una fortaleza grande a la hora de canalizar, de controlar y de hacer la trazabilidad de cada uno de estos accesos. ¿Qué otra cosa os aconsejo? Miren, en este ciclo de charlas que estamos dando de aprendiendo ciberseguridad paso a paso, cuando desarrollamos el nivel de enlace, hablamos en una de las charlas del protocolo 802.1x. Buscadlo en el ciclo de aprendiendo ciberseguridad paso a paso. Este protocolo 802.1x justamente es el protocolo que se llama PBNAC, Port Basic Network Access Controller, es decir, control de acceso a redes basado en puertos. Es un protocolo que hoy en día cualquier empresa seria lo tiene implementado. ¿Para qué sirve? Para que cuando yo me conecto a una red a través de un cable, es decir, en mi oficina o a través de una red Wi-Fi, esa red, si tiene implantado 802.1x, me va a ejercer diferentes mecanismos de control para que el acceso a esa red sea seguro. Y este protocolo, miradlo en el vídeo, nos ofrece un montón de medidas para incrementar el nivel de seguridad. Entonces, este protocolo sería algo muy importante que consideréis el día de mañana si tenéis que redactar e implantar un procedimiento de gestión de acceso. Tenedlo en cuenta. Eso está también en las charlas de aprendiendo ciberseguridad paso a paso. Es decir, si tenéis que ser responsables de algo de gestión de accesos, tened en cuenta el libro Manual de la Resiliencia, tened el libro Seguridad en Redes y, si tenéis más ganas todavía de mojaros con esto, la charla de PBNAC de 802.1x de nuestro ciclo Aprendiendo Ciberseguridad Paso a Paso. Es decir, fuimos avanzando con procedimientos de gestión y configuración de inventario, entrada en producción, gestión de cambios, gestión de usuarios en la charla anterior, y en este de hoy fuimos viendo gestión de acceso. Ya hemos masticado 5 procedimientos clave en nuestras organizaciones. Insisto en esto, tengáis 20, 30, 50 años, estas charlas de aprendiendo, caminando a ciberseguridad, os van a abrir puertas. Os aseguro que si sabéis controlar estos procedimientos, vais a tener un perfil muy importante, muy buscado en las empresas. Es necesaria gente que tenga capacidad de organización, capacidad de gestión de procesos, capacidad de implantación de estas medidas, capacidad de búsqueda de los pasos adecuados, de las herramientas adecuadas, de los procedimientos que debo implantar. Esto que estamos viendo en este podcast, os aseguro que os puede abrir un perfil muy importante dentro de la organización de la ciberseguridad de las empresas y os va a hacer una salida laboral muy probable para vosotros. Entonces, hemos desarrollado 5 procedimientos. En estos podcasts seguiremos haciéndolo hasta que seáis expertos en organización de la ciberseguridad. Nos vemos en el próximo podcast. Gracias, un saludo.